Bueno, mis chiquitos, el día de hoy vamos a hablar del ensayo en Latinoamérica y Colombia. No quiere decir que no vamos a hablar del ensayo en general, obvio sí, pero vamos a hacer un enfoque, como lo hicimos con el poema y con la novela, en lo que ha pasado con estos géneros directamente en Latinoamérica y en Colombia, que es como donde estamos. ¿Listo? Entonces, la idea es que hoy podamos comprender qué es un ensayo, en qué momento se utiliza un ensayo, cómo crear un ensayo, ¿sí? Y que como que nos podamos empapar de eso. De pronto ahorita que uno está en el colegio, uno dice, "Ve, esa vaina para qué me sirve?" Pero cuando nosotros entramos a la universidad, una de las herramientas que más utilizamos son los ensayos. Nos piden ensayos de todo. Yo no sé por qué a los profes les gusta tanto los ensayos, pero eso es ensayo de tal cosa, ¿sí? Y si vamos a estudiar una materia que sea un poquito más teórica y menos práctica, o una carrera más bien que sea más teórica y menos práctica, pues los ensayos van a ser nuestros mejores amigos. Ahí les voy contando. Cuando hablo de carreras menos prácticas, estoy hablando de esas carreras, por ejemplo, como las carreras que están enfocadas en la educación, menos las matemáticas y el inglés, porque eso sí son teóricas prácticas, pero la mayoría son teóricas, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando hablamos de matemáticas, que es todo el tiempo hacer, que ya es más práctica, pues es diferente. O cuando hablamos, por ejemplo, de medicina, es teórico, pero también es práctico. Entonces, como que esa parte teórica no es tan densa como de pronto la práctica, ¿sí? O las ingenierías y eso, que son como más cosas prácticas. Pero si vamos a estudiar carreras teóricas, mejor dicho, el ensayo va a ser, a todos nos va a servir, pero en la carrera teórica va a ser nuestro mejor amigo, ¿listo? Entonces, la idea es que podamos hoy cómo llevarnos ese aprendizaje. Por favor, alguno de ustedes que me ayude leyendo la introducción, queridos. No todos, gracias. Felipe, gracias, mi corazón. Ok, llevamos estudiado algunas clases de literatura en Latinoamérica y Colombia, identificando su influencia en nuestra literatura actual. Hoy despegamos el universo del ensayo, identificando sus características y su influencia en Latinoamérica y Colombia, siendo de gran importancia para nuestro desarrollo del proceso lector y escrito en el estudio de la palabra de Dios. Gracias, Felipe. Bueno, mis chiquitos, lo primero que tengo que decirles del ensayo es que todos hemos escrito ensayos. Y usted dirá, "Ah, no, sí, es verdad." Porque el ensayo son como esos escritos donde nosotros colocamos en referencia a algún tema específico nuestro punto de vista y lo podemos relacionar con puntos de vista o con conocimientos previos. Entonces, cuando usted normalmente escribe su opinión en algo, ¿sí? En algún tema y hace referencia a ese tema desde su conocimiento, desde lo que usted ha investigado, ahí ya usted está realizando un ensayo. Entonces, no es algo ajeno, no es algo nuevo, no es algo por allá que nunca lo he hecho, ¿no? Todos en algún momento, pero hoy vamos a identificar cuáles son esas características que hacen que lo que yo escriba sea un ensayo. ¿Listo? Objetivos que con el favor del Señor vamos a cumplir. Entonces, número uno, identificar lo que son los ensayos y sus características, reconocer los principales aspectos de los ensayos y valorar los principales legados de los ensayos en nuestra actual literatura. Los ensayos, al igual que todos los géneros narrativos, han existido desde siempre. Entonces no podemos pensar que, ay, no, eso el ensayo es súper novedoso, es nuevo, porque no. Ni el cuento, ni el ensayo, ni la novela, ni el poema, ni nada de eso. Son cosas que vienen desde el principio de la historia de la humanidad y desde el principio de la comunicación, que claramente con el tiempo han ido tomando estructura, han ido tomando forma, digamos que esto se utiliza acá y esto se utiliza acá y así, sí, o sea, se han ido reformando, pero digamos que no son conceptos novedosos ni cosas que hayan surgido ahorita en la modernidad, no, ¿listo? Como siempre, mis preciosos, invitarlos, es importante que ustedes ingresen, lean, no se queden solo con lo que yo les digo, ¿listo? Recuerden que en la lectura está, mejor dicho, el ejercicio de nuestro cerebro. Entonces, entre más leamos, nuestro cerebro va a desarrollarse más.
y entre más se desarrolle, pues vamos a tener mayores habilidades, ¿listo? Entonces es importante que trabajemos en eso. Vamos con la idea fundacional, que está bien cortica. Y por favor, voy a pedir a alguno de ustedes que me ayude leyendo. Samu, dale. La palabra ensayo viene del latín tardio exagium, que significa acto de pesar. En literatura, un ensayo es un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema. Es así como al estudiar los ensayos nos remontamos a su historia y la influencia que han tenido en Latinoamérica y Colombia, siendo un estudio de interés que se vincula en la literatura y escritura actual, así como en el estudio de la palabra de Dios. Muchísimas gracias, Samu. Entonces, cuando hablamos del ensayo, dice que viene del latín tardio exagio, ¿cierto? Que es acto de pesar. ¿Listo? En la literatura, un ensayo es un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema. Entonces, cuando hablamos de un ensayo, chiquitos, debemos pensar o más bien analizar qué es esa forma en la que tenemos de poder generar la evaluación de un tema específico. ¿Listo? Al ser un tema evaluativo, al ser como un género que me permite evaluar ciertas cosas, pues claramente es un género que es totalmente subjetivo. Cuando hablamos de subjetividad, estamos hablando de qué es lo que yo pienso, lo que a mí me parece o lo que mi conocimiento permite que sea como tal dado a los demás, ¿sí? Entonces, no podemos pensar que un ensayo va a tener la verdad absoluta de alguna cosa, porque es pues referente a la persona, a lo que está sintiendo, a lo que está viviendo, a dónde está, a su forma de ser, a su pensamiento, a sus situaciones, a su vida. Entonces, normalmente van a ser subjetivos, ¿listo? También cuando hablamos de un ensayo, estamos hablando de que es también este género que nos permite transmitir nuestro conocimiento y nuestro pensamiento. Por ende, es fundamental, chiquitos, que pues no sea generado por nuestras amigas inteligencias artificiales, ¿sí? La inteligencia artificial es muy hermosa, maravillosa y tiene muchas cosas que nos ayudan, pero cuando nosotros limitamos todo a la inteligencia artificial, estamos atrofiando nuestro cerebro. Entonces, el ensayo básicamente es esa herramienta que nos permite expresarnos, que nos permite analizar, que nos permite evaluar, pero que debe ser utilizada pues de la forma correcta. Porque si usted lo que hace es utilizar la inteligencia artificial, pues no está pensando. Si no está pensando, pues no es un ensayo. O sea, no es suyo. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda? ¿No? Todo súper, hiper, mega claro. Listo, hermosos. Vamos a ver este video. Nos va a dar como la introducción a todo lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, por favor, préstele mucha atención, porque en los videos se distraen. No, préstele atención, analícelo. Mire qué es lo que está diciendo. ¿Cuál está cortico? Hola, bienvenidos a nuestro canal que es. En el día de hoy hablaremos sobre los ensayos. ¿Qué son? ¿Cómo se escriben y cuál es su estructura? Espero les sea de ayuda. ¿Qué es un ensayo? Un ensayo es un escrito sobre un tema específico. Se trata de una composición personal en la que el autor expresa sus opiniones, ideas y puntos de vista. ¿Cómo se escribe un ensayo? Para escribir un ensayo, es necesario elegir un tema, investigar sobre él y luego formular una opinión personal. A continuación, el autor debe estructurar su ensayo de tal manera que se dé a entender de forma clara y concisa. ¿Cuál es la estructura de un ensayo? La estructura de un ensayo varía según el tema y el propósito del mismo. Sin embargo, un ensayo generalmente se compone de una introducción, un cuerpo y una conclusión. ¿Por qué es importante saber escribir un ensayo? Escribir un ensayo es importante porque es una forma de expresión personal. También es una buena forma de aprender a investigar sobre un tema y de formular una opinión propia.
Muchas gracias por ver el vídeo. Cortico, pero súper claro, ¿cierto, chiquitos? No sé si del video tienen alguna pregunta. Igual ya vamos a ir desarrollando las ideas, ya vamos a ir ejecutándolas porque vamos a tener como la oportunidad de ir viendo punto a punto, ¿listo? Felipe, dinos. Bueno, yo diría que como que el ensayo tiene una cierta manera y una gran parábola que cuando una persona tiene una gran diferencia cuando está haciendo lo que se le place. Y entonces como que es tan obvio cuando usa un ensayo en Latinoamérica y Colombia. Digamos que un grupo de chicos o de un club está estudiando para un ensayo de su universidad o de una universidad cristiana, ellos lo hacen. Y ellos como que tienen que hacer algo lo que a ellos más los motiva y que les llama mucha atención. Y tienes que llevar una gran construcción para una identidad cultural y política para que así ellos pudieran tener una herramienta crucial y una reflexión como política y social, Ok, para así que la cultura de su país quede en buenas manos. listo, Felipe, muchas gracias. Sin embargo, chiquitos, cuando hablamos de los ensayos, no estamos hablando como tal de, digamos que lo que decía Felipe era de que un grupo. Pero no, normalmente cuando nosotros hablamos de un ensayo, estamos hablando de pensamientos particulares, ¿sí? Digamos que cuando hablamos de ensayos, no estamos hablando como de la intención de cambiar el pensamiento de los demás o de influir, sino de poder mostrar nuestro conocimiento en general y compartirlo con los demás. También cuando hablamos de un ensayo, normalmente hablamos de que es algo personal, ¿sí? No se hace de forma grupal, sino se hace de forma personal. Y al ser personal, pues como les decía, es subjetivo, es decir, muestra el pensamiento y las ideas de la persona. ¿Listo? ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo? O venga, escojamos por acá más bien. Dani, ¿estás ahí? ¿Me ayudas leyendo esta parte, por favor? Señora, ¿Me ayudas leyendo esta parte, por favor? sí, señora, ¿cuál parte? Todo este párrafo, ya, todo este párrafote. No, sí, señora, sí, señora. El ensayo es un tipo de texto escrito en prosa que presenta ideas, opiniones o reflexiones del autor sobre un tema particular. Es un género literario flexible que permite tanto la argumentación como la exposición y su propósito principal es expresar y defender un punto de vista, a menudo de manera subjetiva. Si se considera el ensayo en un sentido amplio como una escritura que busca transmitir el proceso de pensamiento y la reflexión crítica, sus orígenes pueden rastrearse hasta la Grecia antigua en aquellos textos que buscan defender ideas concretas como los diálogos de Platón y en las obras de Aristóteles. Listo, Dani, muchas gracias. Bueno, pues, Entonces, mis amores, dice, el ensayo es un tipo de texto escrito en prosa. Hoy en día ya el tema de escrito en prosa no es tan común. Se debiera hacer así, pero pues la mayoría de personas que hacen ensayos o que hacemos ensayos los hacemos de forma libre, ¿sí? Ya como ese tema de la prosa no es algo que sea un requerimiento para que sea un ensayo, no, ya es algo opcional. Entonces en eso el tema del ensayo se ha transformado, ¿listo? Básicamente, que busca presentar ideas, opiniones o reflexiones de quién, del autor, de mí mismo. Por eso es que si lo hace la inteligencia artificial ya no va a ser un ensayo, ya es una investigación, porque no es algo que esté saliendo de mí mismo, ¿sí? A no ser que usted le diga a la inteligencia artificial, venga, yo pienso esto, a mí me parece esto, en base a este conocimiento que yo tengo, en base a, ayúdeme por favor a modificar lo que estoy diciendo, ya es diferente. Pero si no es tu pensamiento, no es un ensayo, ¿listo? Si es algo que fue generado por la inteligencia artificial, ya no va a ser un ensayo. ¿Por qué? Porque pues no viene de tu opinión, ni de tu conocimiento, ni de ti, ¿listo? ¿Qué es? Pues es un género literario, es importante que sepamos eso, ¿listo? Que es un género literario, que nos permite que la argumentación y la exposición.
Cuando hablamos de la argumentación, básicamente estamos hablando de esa capacidad que tenemos, según nuestro conocimiento, de defender un tema, ¿cierto? Entonces, de argumentar, de defender, pero no porque sí, porque a mí me parece, porque a mí me lo dijo Pepita, no, sino porque ya tenemos conocimiento, ya hemos investigado, ya hemos hecho la tarea y eso nos permite argumentar a favor de ese tema. ¿Listo? O en su defecto contraargumentar, ¿sí? Entonces decir, esto no es correcto por tal y tal cosa. ¿Con qué? Con conocimiento, ¿listo? No siempre que hablamos de un ensayo estamos hablando de que se está argumentando. Muchas veces estamos hablando de que se está exponiendo un tema, ¿sí? Cuando hablamos de exposición es demostrar algo de lo cual nosotros ya tenemos conocimiento y que queremos pues comunicárselo a alguien más, exponerlo, transmitirlo, ¿listo? Entonces, hablamos de que en un ensayo se puede argumentar o se puede exponer, ¿vale? El propósito principal es expresar y defender un punto de vista de quién, personal, una verdad absoluta, no, un punto de vista personal. Por lo tanto, pues puede ser muy variable. Podemos leer un ensayo de una cosa y encontrar unos términos y leer otro ensayo de la misma cosa, pero que sea totalmente diferente. ¿Listo? Dice, transmitir, bueno, ¿qué busca transmitir? Pues el pensamiento y la reflexión crítica, el pensamiento crítico, las ideas que nosotros tenemos, ¿no? Y ya por último nos habla de sus orígenes, pero ahorita en la historia vamos a indagar un poquito más. ¿Hasta ahí alguna pregunta, hermosos? ¿No? ¿Nada? ¿Todo súper claro? Listo. Vamos a ir a las características, ¿listo? Entonces vamos a prestarle mucha atención. La primera que ya la hablamos es subjetivo, ¿vale? Recuerden que todo lo que es subjetivo está hablando de que es, perdónenme, el pensamiento o el criterio propio, ¿listo? Eso significa subjetividad. Siempre va a ser pensamiento o criterio propio. Luego entonces estamos hablando de que tiene una estructura libre. Sin embargo, chiquitos, siempre que nosotros vamos a escribir cualquier cosa, es importante que nos enfoquemos en una introducción, un desarrollo y unas conclusiones, porque eso le va a dar orden a lo que yo estoy escribiendo y me va a ayudar también a que yo pueda transmitir la información de mejor manera. Entonces, muy importante que aunque la estructura es libre, nosotros tratemos de sujetarnos una introducción, que es donde doy la idea principal de lo que quiero exponer, un desarrollo, que es donde desarrollo, es decir, coloco los argumentos, los datos, las ideas y demás del tema. Y por último, las conclusiones, que es donde yo resumo la idea general de todo lo que escribí. ¿Listo? Normalmente tiene un carácter reflexivo. ¿Por qué es un carácter reflexivo? Porque pues básicamente está hablando de lo que el autor piensa. Entonces normalmente lo que queremos cuando transmitimos esta información es que las personas puedan reflexionar sobre lo que yo pienso, sobre lo que yo he investigado, sobre lo que yo conozco. ¿Listo? Entonces, claramente se busca informar, pero también se busca que las personas puedan generar una interpretación, que puedan también sacar conclusiones propias de lo que yo estoy escribiendo. ¿Listo? Tono personal, pues cada persona es diferente y puede expresar sus puntos de vida, oiga, estoy más enredada, sus puntos de vista de forma personal. Puede utilizar su estilo, puede ser formal, puede ser directo, puede ser informal, puede ser un poco más amigable, ¿sí? Al ser algo personal, pues puede elegir la manera en la cual lo quiere transmitir. ¿Listo? Tiene una extensión variada. Normalmente los ensayos no son como un libro, ¿no? Pero sí pueden ser bastante extensos, dependiendo del tema que esté tratando y de los puntos que se quieran tratar. Entonces, sí puede ser muy extenso, aunque no es como tan largo como un libro, ¿no? Pero sí pueden ser de varias hojas. Digamos que no tienen como un límite, puede ser de una hoja, como puede ser de 20, 25, 50 hojas. Dependiendo de qué, pues del autor y de cómo quiera transmitir la información.
Y por último, pues su temática es libre. En un ensayo tú puedes tocar cualquier tema, el de tu preferencia, el que necesites. Dependiendo de lo que estés haciendo, de los requerimientos, es totalmente libre. ¿Listo? No es que, ay, los ensayos solo se pueden usar para tal cosa. No, es totalmente libre. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, queridos? ¿No? Ahí está listo. Perdónenme, voy a revisar rápidamente el chat, como unos mensajitos. Nada, a ver, perdónenme rápidamente. Dice Felipe, un diario se usa para hacer ensayos. Sí, en un diario estamos escribiendo ensayos, ¿no? O también estamos haciendo narración, porque a veces como que contamos historias, es dependiendo también de lo que estemos escribiendo, puede ser ensayo, puede ser tipo narrativo, puede ser tipo también autobiográfico, ¿sí? Entonces es dependiendo también de lo que estemos escribiendo. Tipos de ensayo, queridos, nos quedan 3 minutos, sí, si alcanzamos. Entonces, tenemos el ensayo literario. Básicamente, cuando hablamos del ensayo literario, estamos hablando de esos ensayos que están analizando obras literarias, es decir, otros escritos. ¿Listo? Entonces, haz un ensayo sobre el libro de Génesis, ¿sí? Entonces, yo estoy haciendo mi ensayo en base a qué? A algo que ya está escrito. Y eso se denomina ensayo literario. ¿Listo? Tenemos el ensayo científico. Cuando hablamos de un ensayo científico, pues claramente a qué está haciendo referencia a la ciencia. Entonces, yo estoy dando mi opinión en referencia a algo relacionado con la ciencia. Cuando hablamos de la ciencia, recuerde que no estamos hablando solo de inventos, estamos hablando de la fisionomía humana, del medio ambiente, de la constitución de los alimentos, o sea, hay muchas cosas que se deducen como ciencia. Y ahí, pues, que se va a hacer un ensayo científico. ¿Listo? Luego tenemos los ensayos críticos. Recordemos que cuando hablamos de crítica, no estamos hablando de estar mirando los defectos de las otras personas. No estamos hablando de mirar qué hace mal mi vecino para yo criticarlo. No. Recordemos que cuando hablamos de crítico, estamos hablando de criterios. Y todos debemos ser críticos, todos debemos tener criterios de todo y debemos buscar forjar también esa capacidad porque eso es lo que nos va a ayudar a tener un pensamiento crítico. Entonces, cuando hablamos de un ensayo crítico, es que estamos analizando algo y estamos generando un criterio sobre eso que estamos analizando. ¿Listo? Entonces, en base a mi conocimiento y demás, yo quiero dar mi opinión, mi criterio. Y eso es un ensayo crítico. ¿Listo? Y tenemos ensayo argumentativo, que básicamente cuando hablamos de argumentar, chicos, y eso sí, siempre ténganlo presente, que cuando hablamos de la argumentación estamos hablando de buscar influir a la persona, de persuadirla para que cambie de opinión, tome una decisión o asuma una postura. ¿Listo? Entonces, cambie de opinión. Por ejemplo, hablemos de, ¿cree en Dios? ¿Listo? Entonces estamos buscando que esa persona, si no cree, pues cambie su opinión a que crea en Dios. ¿Listo? Cuando cambie, perdón, que tome una decisión. Cuando estamos normalmente vendiendo algo, estamos utilizando la subjetividad para que la persona nos compre. ¿Listo? O que cambie de posición. Estoy de acuerdo con esto, pero finalmente cambio a estar de acuerdo de otra cosa debido a que a la información que se me Profe, menos de un minuto. hermosos, sí, ya había visto mi corazón. Nos vemos gracias, a las 10 en punto. ¿Listo? Nuevamente 10 en punto. ¿Listo, chiquitos? Ya nos vemos.